¿Cómo está? Un gusto saludarle, gracias por ser parte nuevamente de esta entrevista a fondo. Hoy con un personero que se la quiere jugar, porque claro, para nadie es desconocido que la democracia cristiana está pasando una verdadera crisis, pero él dice, no, yo voy adelante, quiero ser presidente de mi partido. Es un hombre que ha estado ligado a nuestra quinta región y que hoy a nivel nacional de alguna forma quiere esbozar también las banderas de quienes no son de la región metropolitana de Santiago. Me refiero a Humberto Buroto, candidato a la presidencia nacional de la democracia cristiana. ¿Cómo está, Humberto? Un gusto tenerlo acá en Quinta Visión. Gracias, Bernardo. Es un agrado estar contigo aquí en este programa y efectivamente yo soy militante del puerto de San Antonio, así que soy ciudadano y estoy de la quinta región. Ahora, Humberto, la pregunta parece esta de concurso, o bien de estos programas misceláneos. ¿Quién es Humberto Buroto? Como para ir recordando y conociendo un poco más de lo que ha hecho en el último tiempo. Bueno, yo soy oriundo de Santiago, pero mi familia se radicó en San Antonio hace muchos años. Allá me hice demócrata cristiano, en aquella época, en los 80, a partir de la gente no sabe eso, las nuevas generaciones no conocen eso. Nosotros organizábamos ollas comunes en donde le dábamos de comer a mucha gente que no tenía trabajo ni en la época del PEN y el POG, estoy hablando previo a los años 80, fines de los 70. Y de ahí me hice demócrata cristiano, fui dirigente estudiantil cuando entré a la Universidad de Chile, fui presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile el año 85-86. Y el primer presidente, en esa época se llamaba secretario general, el que dirigía el CONFECH. Yo soy el fundador de lo que ustedes han visto a los jóvenes en estos años marchar, el CONFECH. Y eso todo en un periodo de dictadura. Y después fui durante aproximadamente 15 años consejero nacional de la democracia cristiana, en los gobiernos de don Patricio, de don Eduardo Frei. Incluso en tiempos de Lagos, después, ahí es el único periodo en el cual yo entré a trabajar con el ministro Juan Chumilla en La Moneda, en la Secretaría General de la Presidencia. Yo fui el coordinador interministerial de la Secretaría General de Presidencia durante la mitad del gobierno del presidente Lagos. Y me tocó participar en la elaboración de todos los programas, del de Elwin, de Frei, de Lagos, de Bachelet en el primer gobierno. Y ahí Bachelet me nombró gobernador en San Antonio. Sí, fui gobernador aquí en la quinta región. Bueno, he estado siempre ligado a la política. Yo al mismo tiempo soy licenciado en sociología, tengo mis propias consultorías, me dediqué a la investigación en población y recursos naturales en algún periodo, pero siempre vinculado a la política y al servicio. Un militante de base de mi partido, fui secretario comunal en Maipú también, en la base del partido, en la organización de la democracia cristiana. Nos tocó liderar el proceso de la recuperación democrática a los jóvenes estudiantes. Teníamos una discusión con las viejas generaciones. Sí, pues la fecha en ese momento, presidente, fechas complicadas muchas veces. Muchas, pues el 86 precisamente se denomina el año decisivo, hubo hasta los principales paros, víctimas muy renombradas de la historia. Yo hablo desde esas víctimas, son Mario Martínez, apareció aquí en las playas de Santo Domingo, era el tesorero del CONFECH. María Paz Santibáñez, la gran pianista chilena hoy día, en un milagro de recuperación. Que recibió un balazo en la cabeza en la lucha por el tema Federici en Santiago. La Carmen Gloria Quintana. O sea, toda esa experiencia. Cuando murió Rodrigo Rojas quemado en una cosa. Los degollados, los 3 profesores y dirigentes comunistas, uno de ellos que trabajaba en la Vicaría de la Solidaridad, secuestrados y aparecieron degollados. Son años muy, muy traumantes, muy impactantes, y las grandes movilizaciones que van a abrir las puertas a lo que es la movilización por el no. Ahora, usted tiene toda esa experiencia, ¿no es cierto?, experiencia de vida, y sin duda eso le permite hacer algunos paralelos. ¿Por qué ha cambiado tanto la política chilena? Porque ustedes lucharon por recuperar y entre sus mentores usted habla de personajes, ¿no es cierto?, que fueron destacados de la democracia cristiana para la historia, no solo del partido, sino que del país. ¿Y por qué ha costado tanto recuperar? Y llegamos a un momento en que hoy las instituciones, sobre todo los políticos, están muy cuestionados, sobre todo por la ciudadanía. ¿Qué cree que ha pasado con aquello? Qué gran pregunta, porque estás dando en el meollo del problema de la política chilena. En esos periodos existía una gran representatividad. Los dirigentes estudiantiles expresaban un sentir que iba más allá de los dirigentes estudiantiles, de los estudiantes de la Universidad de Chile. Nosotros éramos, no te voy a decir que representantes de toda la juventud, pero gran parte de la juventud chilena se sentía interpretada en ese anhelo de democracia. Los políticos que habían sido, porque los políticos son responsables del 73 también. Exacto. ¿Ya? La crisis del 73 no son solo los militares, es una crisis de la convivencia nacional. También tenían un nivel de cuestionamiento, pero en ese minuto vuelven a recobrar la representación del proceso político.
es la Asamblea de la Civilidad, las organizaciones sociales las que movilizan a la gente. Es decir, existe una comunicación entre la gente, el pueblo, la sociedad y los dirigentes o representantes que hay. Al recuperar la democracia, que es un gran logro, porque se recupera la convivencia, se recupera la paz, Chile no quería más guerra. Yo creo que a veces en la crítica que se le hace a nuestra democracia se subvalora el hecho de que es distinto un país donde se mata a la gente porque piensa distinto, o de que donde hay persecuciones con grupos organizados que atropellan los derechos humanos, que un país donde uno puede expresar su opinión. Hoy día esa representación está en crisis. Por el sistema de financiamiento, la gente tiene legítimo derecho a decir a quién está representando mi parlamentario, el que le financia la campaña o a nosotros que le dimos los votos. Y esa es una situación de crisis, de sospecha. Imagínate además con los fenómenos de corrupción que han aparecido, que afectan no solo a los políticos. Es transversal el tema. O sea, el desfalco más grande que ha ocurrido en el Estado chileno está en el fenómeno hoy día que está en la institución de Carabineros. Y veamos lo que pasa con los casos de pedofilia en la iglesia. En la iglesia. O sea, tenemos instituciones que antes tenían una gran legitimidad. Y en el campo de la política, muchos políticos han hecho todo lo posible para merecerse esa desconfianza. Entonces, ¿por qué, Humberto, seguir en esta senda política si usted además como sociólogo maneja bien esta perspectiva diferente que no se maneja desde el punto de vista quizás del común de la sociedad? Mira, yo creo ¿Por que... qué arriesgarse? ¿Por qué su señora le permite, ¿no es cierto?, llegado el momento de decir, sí, voy a dar Mi este señora paso, y mis hijos, me y sus acompañan. hijos, claro, Sí, claro. Porque esta campaña previa no ha sido fácil en cuanto a crítica hacia, ¿no es cierto?, que usted es más representante de la izquierda, la democracia cristiana. Son las caricaturas, sí. Exacto, el rol que tuvo en la campaña Alejandro Guillier, que incluso le dijeron que era el democráta cristiano más, ¿no es cierto?, más identificado sí, claro, con claro, Alejandro Guillier. Claro. ¿Por qué? Mira, esas son caricaturas, son caricaturas. La democracia cristiana no es un partido de izquierda, ni lo va a ser jamás. Tampoco es un partido de derecha, y no lo va a ser jamás. La pregunta ¿es un partido de centro? Sí, claro. En muchas cosas la democracia cristiana aparece en una posición distinta a la izquierda y a la derecha, y la califican de centro. Los viejos hablaban más de vanguardia. De hecho, hay un caballero que fue rector de la Universidad de Chile, que cuando era dirigente de los estudiantes le preguntaban, ¿y usted de izquierda o de derecha? Y dijo, no, yo soy más arriba y más adelante. ¿Ya? Hoy día incluso los criterios de izquierda y derecha están cuestionados por la propia izquierda y por la propia derecha. Porque tú no puedes reducir las opiniones de una persona a dos dimensiones. ¿Ya? Hay gente que es estatista, hay gente que es libre mercadista, pero además es conservador en lo moral, o es muy liberal en lo moral, en materia internacional es más o menos nacionalista, tiene más o menos rechazo, digamos, a la inmigración. O sea, hay miles de variables que constituyen una posición política que no se puede reducir a izquierda y derecha. La democracia cristiana sí es un partido que tiene que volver a recuperar el ser un partido por los cambios. Frei Montalva no fue un gobierno. La única revolución democrática que ha habido en Chile fue, o la más grande, es la revolución en libertad de Eduardo Frei Montalva, en la que cambió la estructura del campo, recuperó las riquezas naturales como el cobre, hizo un formulario nacional y los medicamentos al alcance de la gente. O sea, la decisión de que la democracia cristiana se transforme en un partido conservador o que no está por los cambios, o que es ambiguo o contradictorio, eso no corresponde a la democracia cristiana. Yo represento el recuperar las sendas de Frei, de Leighton. ¿El progresismo que le llaman dentro de la democracia cristiana? Yo creo que es la auténtica democracia cristiana. Los apellidos me parecen secundarios. Y porque además nosotros estamos hoy día recuperando a mucha gente que tiene falta de confianza, cree que aquellos que se van pueden tener algo de razón, y nosotros queremos que ellos recuperen la confianza. Esto no se resuelve con comisiones ni con mecanismos administrativos. Nosotros damos la confianza por trayectoria, por cariño y amor a nuestro partido, por testimonio y por una propuesta política que es un camino de victoria no solo para la democracia cristiana, sino que para los cambios. Pero hoy la democracia cristiana está en crisis, eso nadie lo puede dudar, ¿no es cierto? Está a nivel de lo que dicen los médicos en la UCI quizás, porque vemos las peleas internas que hay, usted lo señaló, claro. Hay personeros importantes ligados, ¿no es cierto?, al desarrollo del partido que lo han abandonado justamente porque no están de acuerdo, porque esa es la verdadera situación, no están de acuerdo con cómo se está llevando el partido. Tiene una situación que tiene que ver también con que en las elecciones pasadas sufrieron una derrota electoral, presentaron una candidata que era Carolina Boy hasta el último, en primera vuelta, claro, que, ¿no es cierto?, fue en desmedro al final lo que piensan los propios militantes de la democracia cristiana. Entonces, ¿está en la UCI actualmente la democracia cristiana? Mira,
En las bases de la democracia cristiana está vivo, absolutamente rebosante, el espíritu de la falange nacional. Estas cosas que te estaba diciendo, nuestra vocación de cambio. Militantes demócratas cristianos dispuestos a ponerse en los zapatos de los pobres. Yo tenía una tía que decía la patria joven. Sí, pero por Dios, esa generación que marchó por la patria joven. Los de los años 30 que convirtieron a los cristianos a la cuestión social, al problema de la justicia. Y en los 60 los que hicieron los cambios, en los 80 los que ayudaron, nos tocó dirigir o ayudar a construir la recuperación democrática. Pero eso no se nota hoy día se ven peleas, se conocen de peleas, se conocen, ¿no es cierto?, de situaciones, como bien dice usted, complicaciones con la justicia y por otro tipo de cosas supuesto, más. por supuesto. Es por eso que nosotros venimos desde las bases del partido. Tomic decía que el partido tenía flores. Las flores son los parlamentarios, las personas que nos vemos de repente en la tele. En este caso yo paso a ser flor. Pero lo fuerte, lo que yo represento, lo que yo vengo a edificar son esas raíces de una vid que a veces parece que está muerta o marchita, pero que están tremendamente rebosantes y a volver a florecer. Nosotros venimos a enfrentar la corrupción adentro y fuera de la democracia cristiana. Nosotros venimos a llamar la atención sobre la necesidad de profundizar la democracia en Chile. Nosotros no creemos que los alcaldes tengan que durar 2 o más de 2 periodos, 3, 4, 5, o 40 años de alcalde a alguien. Eso no le está sirviendo a Chile, ni los parlamentarios tampoco. Nosotros creemos que la necesidad de profundizar la democracia, de establecer un poder a la gente, darle atribución, no solo a las regiones, sino que a la gente, para controlar a sus autoridades, verificar el control a las corrupciones en los municipios, no solo en el Estado central, es esencial para construir un país distinto. Un país que además está dominado por un modelo económico que produce crecimiento. Todos ya no vivimos en el país de la pobreza, tenemos otros problemas. Tenemos un problema de obesidad, no de hambre. Exacto. En la juventud chilena. Son nuevos los problemas, pero también tenemos problemas de concentración de la riqueza. También tenemos problemas de colusión. Tenemos una discusión sobre si el país necesita más mercado, pero cómo lo regulamos para que aquellos que son los más poderosos en el mercado no revienten incluso a la pyme, a los que están también produciendo mercado y que dan trabajo, que dan más trabajo que los grandes capitales. Entonces, tenemos un desafío de decisiones que la democracia cristiana tiene que tomar para volver a representar ahora no solo a los 3.600.000 pobres que hay en Chile, sino que también a las capas medias que han logrado avanzar en la vida, que han logrado establecer un patrimonio, un desarrollo, pero que saben que tienen barreras que tienen que romper. Y ahí me refiero directamente, digamos, a la gente que hoy día está emprendiendo en las pymes. Capas medias dinámicas que también están siendo afectadas por esta concentración. Ahora, Humberto, el otro candidato, porque son dos los que al final llegaron a la inscripción, sí, claro, ¿no es cierto?, usted con su lista para la elección del 27 de mayo, y el ex diputado, y se dice el ala conservadora, Faud Chain. El otro candidato entonces representa lo contrario en cuanto a que él quiere seguir con estas viejas prácticas en la democracia cristiana. Bueno, ellos son personas que han estado en la dirección del partido. De hecho, hay personas que son más de 40 años parlamentarios, como el diputado Cerda, que va como candidato en la lista. Claramente. Carmen Frey también. Doña Carmen, bueno, Carmen es distinto, pero doña Carmen es la hija de don Eduardo Frey. Eduardo Frey es patrimonio de todos los demócratas cristianos. Nosotros hemos luchado por aclarar el crimen de don Eduardo Frey. Pero ¿y ese apellido, que vaya el apellido en la lista contraria, no es un punto a favor de ellos? Sin duda, sin duda. Carmen Frey es de las cosas más inteligentes que han hecho al formar la lista. Ahora, nosotros no pretendemos estar en contra de Carmen. Si nosotros ganamos y ellos sacan más del 30%, se tienen que integrar. Me encantaría que fuera Carmen Frey quien se integrara. Pero lo que nosotros proponemos al hacer una lista desde las bases, no desde el entendimiento de algunos parlamentarios, porque no cubren todo el territorio nacional. ¿Eso pasó en esta otra lista? Sí, claro, porque no cubren todo el territorio nacional como antes cuando la ADC tenía 34 parlamentarios. Hoy día tenemos 14, sí. No cubren todo el territorio nacional. Los parlamentarios tienen menos votos que los que tenían antes. Y además hay un cierto malestar porque las opciones electorales que nos llevaron a la derrota, el abandono en la dirección, en la conducción, en la formación de los militantes, precisamente nosotros responsabilidad directa no tenemos en eso, por eso representamos el cambio, por eso estamos llamando la atención de que nuestro problema no son los parlamentarios. Nuestro problema son reorganizar las bases del partido. ¿Y ellos tienen responsabilidad en aquello? Porque acuérdense que ellos fueron parte de los que apoyaron, por ejemplo, le reitero, la candidatura de Carolina Goy. Nosotros claramente decimos que la estrategia de un partido demócrata cristiano que no está en ascenso, cuando estaba en ascenso en tiempo de Frey, el marchar solos era lógico, eso lo decía hasta Jaime Castillo, pero en nuestros tiempos en los cuales la democracia cristiana estaba en la estagnación o incluso en declive, bajando los votos, el aislamiento era un error.
Y nosotros estuvimos en contra del proceso de camino propio, que además no es camino propio, fue camino solitario. El camino propio es una estrategia de victoria, de ascenso. Esto fue, en mi opinión, un error político, una confusión, producto de un mal diagnóstico, y nos llevó a una derrota que es la más importante de los últimos tiempos. Ahora, esa derrota puede hacer bien, porque permite captar por qué llegaron a esa conclusión errada, mis camaradas. Nosotros no estamos condenándolos, pero eso implica abrirse a que tenemos que hacer un cambio. Ahora, ¿ese cambio de dónde viene, considerando, por ejemplo, que hoy la democracia cristiana, en qué pie está? La nueva mayoría ya sabemos que con la irrupción, ¿no es cierto?, del Frente Amplio, prácticamente está en puro nombre y apellido, porque de repente incluso lo que ocurre y los acuerdos, como se han ido dando, cuesta bastante. ¿Dónde está la democracia cristiana hoy día? Como dice Mariana Elwin por ahí, ¿no es cierto?, señala que más representada por ideas del actual gobierno que por ideas propias de la nueva mayoría. Bueno, mira, Mariana, Soledad, Gute, los que se han ido de la democracia cristiana, dejaron de creer en la democracia cristiana. Y eso es legítimo. Esta es una organización voluntaria, tú entras y sales. Son pérdidas importantes, son personas que tuvieron, precisamente, que tuvieron gran responsabilidad en la dirección del partido. ¿Ah? Y precisamente ese es el molestar de nosotros, que no hemos ocupado esas posiciones y tenemos plena confianza que la democracia cristiana es donde radica el verdadero humanismo cristiano y el compromiso de defensa de los pobres y de las capas medias. Por lo tanto, nuestra visión es muy crítica de lo que ellos han hecho, porque además lo han hecho con publicidad y en algunos casos incluso organizando que algunos militantes se vayan. Entonces, así de claro, si un militante de la democracia cristiana se quiere ir, es absolutamente legítimo y eso puede ser. Si un militante se va con publicidad, podemos entender incluso que porque es conocido, haga entrevistas y dé prensa. Pero si se van organizando una división, eso es traición y nosotros lo vamos a combatir. ¿Y hoy hay traición en aquello? Por supuesto, y yo si lo hacen... ¿Quiénes traicionaron, por ejemplo, de los que hay un militante de apellido Acevedo que dijo que estaban organizando y él estaba muy cerca de Gutenberg Martínez y otros. Yo quiero saber qué es lo que hacen ellos. Usted dice que Mariana Elwin, por ejemplo... No, Mariana no he visto que haya organizado... Gutenberg Martínez, porque ellos están hablando de formar un nuevo movimiento. Por supuesto. De hecho, todavía no se conocía el nombre, pero estaban en eso. Y es un movimiento que queremos saber qué significa, qué proponen, porque si es un movimiento alternativo a la democracia cristiana, vamos a tener que competir. Y si es un movimiento en el cual existen coincidencias con la democracia cristiana, bueno, esas las veremos, así como hacia la izquierda también, en la cual, fijando los grandes objetivos ellos y sabiendo para dónde van, y nosotros haciendo el congreso que necesitamos hacer, teniendo claro qué vamos a hacer en materia de AFP, qué vamos a hacer en materia, digamos, de lo que continúa la revolución del tema educativo, qué vamos a hacer en materia de recursos naturales. La democracia cristiana tiene que reunirse, hacer su congreso y veremos con quiénes construimos las alianzas para producir esas reformas que Chile necesita. Ahora, usted lo señaló en esta entrevista, en parte de esta entrevista, fue gobernador... Pero de nuevo, es que quedo confuso. Sí. Si lo que hay aquí es una operación de destrucción de la democracia cristiana, que es lo que nosotros vemos, eso lo vamos a combatir democráticamente. Por cierto, los demócratas cristianos no hemos empuñado nunca las armas. Pero aquí esta destrucción me parece que viene desde dentro. No, hoy día desde fuera, pues ya se fueron. Sí, pero igual hay mucha gente que está feliz, hay mucha pues. gente en las bases del partido que están bastante contentos que los que querían irse, que se fueran. Porque está llegando. El Partido Demócrata Cristiano es el que más militantes ingresa en sus filas en este minuto. Sí, pero hoy sigue gente retirándose. Sí, no, pero ingresan más de los que se van. Sigue el problema. Ingresan más de los que se van. Y precisamente esta elección es para que los militantes puedan reconfirmar el primer acto de soberanía, que es venir a votar a la elección. ¿Y tiene confianza en que vayan a votar? Por supuesto, a eso estamos llamando a la gente, a eso nos comprometimos como lista y por eso desde las bases estamos invitando a los camaradas demócratas cristianos a revertir esta imagen que desde fuera, desde izquierdas y de algunos de derechas, están intentando hacer de que la democracia cristiana está en una crisis terminal. Eso no es cierto, las ideas de la Falange y de los fundadores están plenamente vigentes. Perfecto. Volvamos a lo que le quería preguntar, Humberto. Usted, hombre, ligado a esta región, gobernador de, ¿no es cierto?, provincial de San Antonio, usted dijo, me dice, militante en San Antonio, algunos dicen que Adolfo Saldívar es su mentor dentro Radomiro de la Tomic. Adolfo Saldívar, digamos, fue importante, fue presidente de la ADC. En algún minuto me tocó apoyar a todos. Yo apoyaba a Frey, a Elwin, a Valdés, sobre todo a don Gabriel Valdés. También apoyé en alguna elección a Adolfo Saldívar, incluso a Gutenberg Martínez en algún minuto. En la democracia cristiana nos hemos apoyado todos, es un acuerdo.
Pero mis mentores en política es don Radomiro Tomic. Le pregunto Y aquello... mi padre, por porque- cierto, fundador de la democracia cristiana también. Perfecto. Le pregunto aquello, Humberto, por el asunto que tiene que ver con la regionalización, la descentralización. Correcto. Porque si uno comienza a ver los nombres que están en las listas, por lo menos para la dirigencia, en la suya aparecen dos personeros ligados, por lo menos a esta región. ¿No es cierto? Uno es Mario Fuentes, que fue gobernador provincial claro, de de Petorca, fue candidato a diputado también, Sí, sí. no le fue muy bien a Mario, y Gabriela Jofré, que actualmente es funcionaria del Servio. Sí, y Gerardo Muñoz. Gerardo Muñoz también, esa era la duda que tenía. Gerardo Muñoz va de que primer vicepresidente. Ah, perfecto, que estuvo en Chile Deporte, Sí, sí, que sí. también estuvo ligado a la Junaed. Sí, sí. Sí, Gerardo, bastante tiempo acá en Muy nuestra cercano región. a Eduardo Frei en esa época, sí. Exacto, Sí. entonces, pero en la otra lista uno se da cuenta... Y gran de que- dirigente estudiantil Exacto. de la Quinta Región en los 80. Claro, Él fue claro. presidente de la Universidad de Valparaíso. Sí. Claro, podríamos hablar de Eduardo Cerda, usted lo decía en la lista de Chain, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Con bastantes Diputado años, muchos años, sí. pero Eduardo Cerda padre. Sí, claro. Entonces, ¿es su lista más representante de lo que dicen las regiones, quizás? ¿O qué? Bueno, nosotros llevamos mucha gente de regiones, porque ya nombraste a varios, pero falta Arturo Molina, que hasta hace poco fue intendente en la segunda región. Y María Cayuqueo, que actualmente milita en Santiago, que es una dirigente de la etnia mapuche, un gran militante de la democracia cristiana, está en Santiago, pero claramente representa, digamos, una realidad que está más centrada en la Yo región se lo del pregunto sur. por la relación que tienen directamente con esta región. Bueno, esta región es casi hegemónica en mi lista, digamos, sí, claramente. ¿Y por qué esta quinta región? Bueno, entre otras cosas, el que habla, Mario, Gerardo Muñoz, Cofré y Fuentes, somos los cuatro militantes que en algún minuto militamos en esta región. Hoy día Muñoz está radicado en Curicó, digamos, en donde la zona donde su hermano es alcalde, entre otras cosas, digamos. Pero hay un fuerte componente. ¿Será que la quinta región, entre paréntesis, por acá fue senador don Radomiro Tomic, produce también, tal vez estén más vivas las bases falangistas aquí en la quinta región? Por lo menos la reflexión surgió desde acá, de Curicó, desde las provincias. Y eso de que del centralismo que se da hoy, donde Santiago, ¿no es cierto?, confluye la gran cantidad de decisiones que se toman, incluso claro. la cantidad de militantes y todo lo que ocurre, ¿podrá ser un punto a favor o punto en contra? Mira, el país vive muchos cambios que están asociados a los que vive el mundo también. Nosotros todavía estamos saliendo de los debates del siglo XX. ¿Ya? El tema de las tres causales, por ejemplo, que mi partido apoyó legítimamente y que provocó gran controversia, es un tema del siglo XX. Eso lo tenían resuelto la mayor parte de los países del mundo. Este era uno de los pocos países. ¿Te acuerdas como la discusión sobre el divorcio? En la que habían dos países en el mundo, Chile y Irlanda, los únicos que no tenían una institucionalidad para que la gente pudiera reconstituir su vínculo después de un fracaso matrimonial. Y nos demoramos muchísimo. Nosotros tenemos muchos debates pendientes y el más importante tal vez, que están asociados a nuestra institucionalidad, es el de la descentralización. En el futuro próximo vamos a tener un primer paso, que son las gobernaciones regionales. Y eso, es cierto, eso no soluciona el problema No, muchos dicen institucional. incluso que es una figura decorativa, considerando hay una que al discusión- lado, ¿no es cierto?, va a haber un personero Por con la supuesto, misma... hay una gran discusión sobre las facultades, los recursos, etcétera, etcétera. Pero el primer paso está dado. La gran reforma que hizo la presidenta Bachelet en esta materia va a ser un proceso en el cual se va a abrir la descentralización y el país se va a ver obligado a detener la enfermedad que tenemos del centralismo, que es no porque los santiaguinos sean malos, si esta es una tendencia natural. El poder tiende a acumularse en un solo lugar y la lógica de la democracia es separarlo. Por eso que las dictaduras son malas, porque el que hace la ley, el que ejecuta la ley, el que controla cómo se ejecuta la ley, tiene todo el poder y eso termina aplastando a los demás. Se sabe que lo que hay que hacer es separar el poder y por lo tanto darle acceso a la gente a una parte del poder. Esa es la descentralización y que pasa también por hacerse cargo, porque cuando uno tiene más poder implica más responsabilidad. Y usted quiere partir por su partido. No, pero por supuesto, o sea, si nosotros queremos liderar estos cambios que están aproximándose al país, el partido tiene que cambiar primero que en ninguna parte. Nosotros queremos hasta una política de alianza electoral en materia de un cargo como el gobernador regional descentralizada. Tienen que haber ciertos criterios fundamentales a nivel nacional, pero no podemos estar en contra de los objetivos nacionales que tenemos. Nos quedan Pero pocos va a ser... minutos. Disculpe, Humberto. Hoy, con este fenómeno, ya no fenómeno Frente Amplio, ¿se ven cerca del Frente Amplio si usted fuera presidente? Mira, nosotros no tenemos ningún inconveniente en conversar con toda la política chilena.
En primer lugar, el Partido Demócrata Cristiano se caracteriza por ser demócrata. Derecha, por lo tanto, no, con el presidente centro, Piñera, con el más derechista y con el más izquierdista del país, nosotros tenemos que conversar. Pese a que usted lo tiene tanto izquierdista dentro de la democracia cristiana. Que me pongan el nombre que quieran, si al final, mira, eso es ruido. Lo central es que nosotros estamos dispuestos a conversar con todos y a apoyar iniciativas. Vamos a apoyar todo lo que consideremos que está dentro de los objetivos de la democracia cristiana que el gobierno haga, sobre todo si va en torno al bien común. Pero, claramente, nosotros estamos por los cambios sociales y tenemos la secreta y legítima sospecha de que nuestros aliados están más claramente, por ejemplo, el Partido Socialista, que ha estado casi ya 20 años construyendo con nosotros las grandes reformas, profundizando la democracia. Nosotros sabemos que ahí hay una gran base de acuerdo y hacia la izquierda tenemos que estudiar claramente, disputar el desafío que sanamente el Frente Amplio le hace a la política chilena. Sí, si por algo sacaron votos, es importante asumir. Ellos están produciendo un debate sobre la renovación de la política. Pues bien, esta lista en la democracia cristiana dice, nosotros queremos debatir con ellos qué es la renovación de la política chilena, pues. ¿Cuáles son los grandes objetivos y cuáles son los temas del siglo XXI? A eso viene esta lista y eso es lo que me toca encarnar. Por eso que además tengo gente tan joven en mi lista. Perfecto. Humberto, estamos concluyendo esta entrevista. Ha sido muy interesante conversar con usted. Creo que ha sido importante también ir conociendo bien algunos puntos que para muchos pueden ser polémicos, pero hay que conversarlos cara a cara para saber de qué se trata. Y lo otro que le quiero pedir, porque ya tenemos tiempo cumplido, los últimos segundos para que usted pueda enviar un mensaje a todos los demócratas cristianos de la región que lo están viendo a través de Quinta Visión y por supuesto a quienes han visto esta entrevista también. Muchas gracias, Bernardo, por tus filosas preguntas, porque son las que permiten hablar pam como necesita el país. Los políticos han mentido mucho, entonces hay que hablar con la verdad. A los camaradas demócratas cristianos, a los militantes de la democracia cristiana, a los simpatizantes de la democracia cristiana, a recuperar la fe. El espíritu de la falange está vivo en las bases. Los invito a votar, a participar, a recuperar la formación, a invitar a los más jóvenes. Nosotros representamos una alternativa del humanismo cristiano no solo en Chile, sino que en América Latina. Y la esperanza de construir una política basada en una ética que nos permita, digamos, mejorar y poner como centro a las personas, por sobre lo material, por sobre las discusiones de poder. La persona humana que se desarrolla en comunidad es el centro de la acción política y de la vida social. Perfecto. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en esta entrevista a fondo. Un gusto tenerlo acá. Gusto mío. Y usted ya lo conoce, él es Humberto Buroto, candidato a la presidencia nacional de la democracia cristiana, que han dejado más que claro cuáles son sus puntos al optar justamente a esta opción de ser el nuevo presidente de la DC. Que esté muy bien usted y su familia.